Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Cárdenas, soy del turno de los jueves de 4 y media a 6 pm y hoy voy a hablar acerca de las bases y fundamentos del EKG. Tenemos como primer tópico el potencial de acción, el fenómeno de despolarización y repolarización cardíaca. Como vimos anteriormente en la exposición de ciclo cardíaco, el músculo cardíaco en reposo como las demás células en general, van a tener una diferencia de cargas entre el extracelular y el intracelular. Eso es lo que caracteriza a nuestras células en general y dentro de ellas tenemos el corazón o al cardiomiocito o la fibra muscular específicamente. Nosotros vamos a tener en un estado de reposo del cardiomiocito diferentes cargas tanto intra como extracelulares. En primer lugar vamos a tener más sodio en el extracelular y menos sodio en el intracelular. No se puede alcanzar un equilibrio ya que la membrana celular es una estructura que si bien deja pasar los iones, no los va a dejar pasar libremente, sino que lo va a hacer bajo ciertas condiciones. La membrana va a permitir que esos iones se muevan bajo ciertas condiciones y es la misma membrana la que precisamente se encarga de que la célula cardíaca no alcance el equilibrio iónico. Estos iones en el caso ya de las fibras musculares cardíacas vamos a tener más sodio afuera y menos sodio en el interior de la célula, en una célula de reposo. Además, en este estado vemos que vamos a ver que vamos a tener un poco potasio en el extracelular y mucho potasio en el intracelular. Entonces, el responsable de que no se alcance este equilibrio iónico va a ser la membrana, por lo que la membrana va generando producto de este desequilibrio una gradiente electroquímica. Los iones no alcanzan el equilibrio que quisiéramos en una célula en reposo, por lo que vamos a tener que a nivel de la membrana celular se va a generar un potencial. A este potencial se le va a llamar potencial de transmembrana o potencial de acción. Producto de esta membrana se genera este desbalance de cargas que hemos mencionado y esto es lo que se conoce como potencial de transmembrana. Vemos que en una célula en reposo, a la suma de todas sus cargas resulta que afuera hay más cargas que adentro, en el caso del músculo cardíaco, y esta diferencia de cargas es de 90 milivoltios. Como ya, como ya mencionamos, el responsable de esta diferencia de cargas va a ser la membrana celular, por su potencial de acción. Empezando con las fases de la despolarización y la repolarización del cardiomiocito o la célula cardíaca, vamos a tener primero a la fase cero, donde la célula se va a empezar a despolarizar. Vemos acá en esta célula, en este gráfico, que la célula se empieza a despolarizar. ¿Por qué sucede esto? Va a ser producido porque la membrana celular va a abrir los canales de sodio y esto va a empezar estos iones sodio van a empezar a ingresar a la célula desde el extracelular al intracelular, porque hay una diferencia de cargas. Ya mencionamos que afuera hay más sodio que adentro. Lo que va a suceder es que conforme el sodio va ingresando va a empezar a subir la carga. Vamos a empezar a subir de menos 90 a menos 80, menos 70 hasta llegar al cero y vamos a seguir va a seguir recibiendo cargas hasta llegar a más 25 milivoltios. Acá acaba la fase cero. En la fase uno es el momento de donde va a llegar, en este momento el, el potencial llega a menos 25 milivoltios y los canales de sodio se van a cerrar. Ahora va a iniciar la fase de repolarización temprana, donde lo que va a suceder es que se van a abrir los canales de potasio. Al abrirse estos canales, el potasio va a empezar a salir hacia el medio extracelular y se va a perder las cargas. Y vamos a llegar hasta cerca de 0 milivoltios. Se puede observar en la parte de acá, en esta parte de la gráfica. Y en la fase cero en la fase 2 perdón, cuando llega al cero, lo que va a suceder es que el potasio va a seguir saliendo. Sin embargo, justo en ese momento se van a abrir los canales de calcio. El calcio empieza a entrar a la célula y vamos a ver que por un lado estamos perdiendo el potasio, pero por el otro estamos ganando el calcio, por lo que se empieza a producir un equilibrio y se percibe esta etapa de meseta. ¿Por qué es importante que el calcio ingrese? Porque el calcio es recordemos que el calcio es el que genera la contracción muscular del cardiomiocito. En la fase 3, el calcio va a terminar de entrar, por lo que se va a generar el cierre de los canales de calcio, pero los de potasio van a seguir abiertos
abiertos, por lo cual el potasio va a seguir saliendo de la célula a medida extracelular. Poco a poco vamos a ir bajando hasta llegar a menos 90 milivoltios. Esta es la fase que nos mencionan acá, donde el potasio va a seguir saliendo. Y en la última fase, donde vamos a ver la fase 4, vamos a ver que ya tenemos una recta que va a mantener los menos 90 milivoltios. Pero en esta fase, recordemos que si bien es cierto hay un equilibrio eléctrico, no va a haber un equilibrio iónico, porque recordemos que el potasio que debería estar adentro ha salido y el sodio que debería estar afuera en mayor cantidad ha entrado, por lo que vamos a necesitar la bomba de sodio potasio ATPasa para poder regular los niveles para que la célula vuelva a estar en un estado de reposo donde hay un equilibrio eléctrico y un equilibrio iónico. Ya, ya, ya mencionamos también anteriormente lo del sistema de conducción cardíaca, donde que empieza en los sinusal, perdón, va a seguir por cada uno de los tractos interauriculares, el anterior, el medio y el posterior, hasta llegar al nódulo auriculoventricular, que se va a continuar con el haz de His, que se divide en dos ramas, derecha e izquierda, y finalmente se va a ramificar en la red de Purkinje hasta llegar a cada parte de los ventrículos. Acá podemos ver todas las estructuras y cómo se da el impulso eléctrico. Acá tenemos en sí los componentes del electrocardiograma que vamos a ir mencionando en la exposición. Primero vamos a empezar hablando de la onda P. La onda P está producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas, antes del comienzo de la contracción auricular. Las aurículas se repolarizan aproximadamente 0.15 a 0.2 segundos después de la finalización de la onda P. En este momento es donde se registra el complejo QRS en el EKG. Por lo tanto, la onda de repolarización auricular, conocida como onda T auricular, está oscurecida por el complejo QRS, que es mucho mayor. Por lo tanto, la repolarización auricular no se va a ver en el electrocardiograma, ya que está opacada por el gran potencial eléctrico de ese complejo QRS. Cuando se genera por el nodo sinusal, es positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, donde es negativa, y en B1, donde puede ser isodifásico. Acá podemos ver que en todas las derivaciones la onda P va a ser positiva, menos en la ABR, donde va a ser negativa, va a ir hacia abajo. Ahora vamos a hablar acerca del intervalo PR, que corresponde al tiempo que transcurre entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Es el intervalo que hay entre el inicio de la excitación eléctrica de las aurículas y el inicio de la excitación de los ventrículos. Ese intervalo dura aproximadamente 0.16 segundos. El intervalo PR incluye la despolarización de ambas aurículas y la propagación del estímulo a través del nodo auriculoventricular y el sistema de conducción, hasta que el miocardio ventricular comienza a despolarizarse. Ya, ahora vamos a pasar a hablar acerca del complejo QRS. Ese complejo representa la activación de los ventrículos. El complejo QRS puede aparecer normalmente como 1, monofásico, 2, bifásico o 3, trifásico, ondas individuales. Por convención, toda onda negativa al comienzo del complejo QRS es llamada onda Q. Ya explicaremos a qué momento del impulso eléctrico corresponde cada una de esas ondas. Una deflexión de... Disculpen. La primera deflexión positiva que representa un complejo QRS es llamado onda R, exista o no la Q. Una deflexión negativa que sigue a una onda R es llamada onda S. Cuando se representa una segunda deflexión positiva es llamada R y se continúa por otra deflexión negativa que se llamará onda S. Si el complejo QRS es monofásico negativo, se denomina QS. Ahora vamos a pasar a explicar el impulso eléctrico que se da en cada una de estas zonas.
El primer vector que hablamos de la onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular en la sección de acá de los ventrículos, produciendo un pequeño vector que se dirige hacia abajo y a la derecha. Esa es la primera zona del ventrículo en despolarizarse. El vector se va a dirigir hacia abajo y a la derecha, así. Luego vamos a tener un segundo vector que corresponde a la onda R. Más tarde se va a despolarizar el ventrículo izquierdo aparte del ventrículo derecho, generando un gran vector que se dirige hacia abajo y a la izquierda, por lo que se despolariza el resto del ventrículo. Y en el tercer vector, que correspondería a la onda S, vamos a ver que el tercer vector va a corresponder a la despolarización de la parte basal del ventrículo derecho a la parte de acá, originando un pequeño vector que se dirige hacia atrás, hacia arriba y a la derecha. Esto es lo que corresponde al complejo QRS. Ahora vamos a hablar del segmento S, la onda T y el intervalo QT. El segmento T es el intervalo entre el final de la activación ventricular y el comienzo de la recuperación ventricular. Este indica que en este periodo no se generan dipolos, pues todo el miocardio ventricular está despolarizado. Es decir, los potenciales de acción de todas las fibras ventriculares se encuentran en fase 2 o en la fase de meseta, donde ya mencionamos que empieza a salir el potasio, pero ingresa calcio a la célula, que es importante para la contracción. El sitio de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se conoce con el nombre de punto J, Junction Point, y se utiliza para determinar si el segmento ST está elevado o deprimido con respecto a la línea de base del EKG. Su elevación o descenso puede significar una insuficiencia en el riego del corazón y se considera que es patológico si es mayor a 1 milímetro en D1, D2 y D3 y más de 2 milímetros en las derivadas precordiales. Ahora, mencionando la onda T, va a representar el periodo de relajación, la repolarización de los ventrículos. Va a tener una altura de 2 a 4 pequeños cuadrados de un papel milimetrado y la duración no va a ser mayor a 3 cuadrados. En un electrocardiograma normal es positiva en todas las derivaciones excepto en ABR, lo mismo que pasa con la onda P, recordando. Y su amplitud máxima es menor a 5 milímetros en las derivaciones periféricas y menor a 15 milímetros en las derivaciones precordiales. Y puede haber patologías que alteren esta onda T, como pueden ser las cardiopatías isquémicas o la hiperpotasemia. Y refiriéndonos finalmente al intervalo QT, representa la sístole eléctrica ventricular, o sea, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardíaca, por lo que es recomendable ajustar su valor a la frecuencia cardíaca, y la duración aproximada es de 0,35 segundos. En los casos donde se da mayor duración de este intervalo QT van a ser en los infartos, las isquemias y las hipocalcemias. Y hay una variación con menor duración en las hipercalcemias. Eso ha sido todo de la exposición. Muchas gracias por la atención.